Buenas tardes, me llamo Luis Ángel, soy el capellán del Hospital de Guadalajara y en primer lugar agradecer a don Antonino y don José Félix que me hayan invitado a compartir con ustedes. Quisiera también pedir a San José que me ilumine para que esta charla sea positiva para todos y nos ayude a todos a querer y amar más al Señor. Los tres libros que me han ayudado a preparar esta charla y a aumentar mi devoción a San José han sido los siguientes. En primer lugar, la carta apostólica del Papa Francisco, Patris Corde. En segundo lugar, un libro que está recomendado por el Papa en esa carta, que es La sombra del Padre, de Jan Dobrazinski, un libro que os recomiendo a todos. Y en tercer lugar, un libro escrito por un briocense muy querido por todos nosotros, Jesús Simón, titulado San José, un hombre corriente. De alguna manera, las ideas que voy a exponer están tomadas de estos libros y de la reflexión personal. El tema que me propusieron para esta charla era nada más y nada menos que San José y la lucha contra el mal. San José y la lucha contra el mal. Pues en primer lugar hay que empezar preguntándose cuál es el mal o cuáles son los males contra los que tenemos que luchar, contra los que luchó San José y que de alguna manera San José nos enseña, nos muestra cómo luchar contra ellos. Y bueno, si pensamos cuáles son los males que afectan a la persona, que nos afectan a cada uno de nosotros, pues el verdadero mal, el único verdadero mal es el pecado. Es decir, las ofensas que hacemos a Dios y a los demás. Ese es el verdadero mal que acecha, amenaza a cada uno de nosotros. Pero también podemos descubrir otros males menores, pero importantes, contra los que también tenemos que luchar. Sin duda alguna tenemos que luchar también. Y podrían ser, esas ofensas que recibimos por parte de otras personas, no el pecado que yo cometo contra Dios o contra el prójimo, sino el pecado que otro pueda hacer contra mí, que me hace daño, me hace sufrir, me hace mal. Tengo que luchar contra ese mal. Y también, en tercer lugar, las contrariedades de la vida, las cruces de cada día, esas circunstancias adversas que muchas veces nos pueden quitar la paz, la alegría, y contra las que también tenemos que aprender a luchar, para vivir bien la fe, para vivir bien el amor. Bueno, vamos a empezar precisamente por esta última. Vamos a empezar viendo cómo luchar contra las contrariedades, después cómo luchar contra las ofensas que recibimos y en tercer lugar veremos cómo luchar contra el pecado que nos acosa, el pecado, nuestras ofensas contra Dios o contra los demás. En primer lugar, ¿cómo luchar contra las contrariedades? La primera pregunta es, ¿y San José tuvo que luchar contra este tipo de mal? ¿Tuvo San José contrariedades en su vida? ¿Cómo venció San José este tipo de contrariedades, este tipo de mal? Bueno, es claro que San José tuvo contrariedades en su vida y que luchó contra ellas y que superó, venció estas contrariedades. Por ejemplo, San José tuvo que soportar frío en invierno, tuvo que soportar calor en verano. San José, de alguna manera, podemos pensar que también tuvo que luchar contra la enfermedad. Suponemos que murió relativamente joven, a lo mejor en varios momentos de su vida estuvo enfermo. Y luego, esas contrariedades de la vida, ¿no? Una herramienta que se estropea en el peor momento. Bueno, sí, San José luchó, tuvo que luchar contra este tipo de males, contra estas contrariedades. ¿Qué decir de las contrariedades? ¿Cómo vencer o cómo aprovechar estas contrariedades? En primer lugar, hay que aceptarlas.
Hay que aceptar esas contrariedades. Lo que realmente nos hace daño no son las circunstancias en las que vivimos o las cosas que nos hacen o que nos pasan. Lo que realmente nos daña es cómo reaccionamos ante esas situaciones. Y si reaccionamos mal, pues estamos aumentando el daño que eso nos hace. Si no queremos aceptar lo que nos pasa, estamos aumentando el daño que eso nos hace. En cambio, el que acepta sin dramatismos, el que acepta pues con visión de fe las contrariedades, sin quejarse, sin protestar, pues es la primera actitud positiva para vencer las contrariedades, la aceptación. Cuando, por el contrario, ante las contrariedades no hacemos sino quejarnos y protestar, pues lo que hacemos es aumentar el sufrimiento. Si te pasa algo malo y lo aceptas y punto, bien, pero si empiezas a quejarte, a protestar, pues tú mismo estás haciendo más grande el dolor. En segundo lugar, aceptarlas con visión de fe. Todo es para bien, nos dice la Escritura, todo es para bien. No todo es bueno, pero todo es para nuestro bien. También de esa situación podemos sacar algo bueno, podemos aprender cosas buenas. Hace poco lo decía en estas mismas charlas, pues una de vosotras, Elena, preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres con esto? ¿Qué quieres tú con esto? Esto que ha llegado a mi vida y que ha pasado antes por tus manos, ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Qué esperas de mí? Entonces, con una visión de fe, la contrariedad pues se convierte en una ocasión de crecer en la fe, de crecer en la caridad, de crecer en la identificación con Dios. Entonces eso es importante, ¿no? Aceptar la contrariedad con esa visión de fe de que es para nuestro bien, de que es una manera de crecimiento. Después saber convertirlo en un momento de gozo. San Pablo decía, me gozo en las tribulaciones. Bueno, pues si vemos la vida de San José, en la vida de San José se descubren los dolores y gozos de San José, dolores y gozos, que no son 7 dolores y 7 gozos distintos, sino la misma situación que empieza siendo un dolor se termina convirtiendo en un gozo. La misma situación que provocó en San José pues dolor, con aceptación, con ofrecimiento, con vencimiento, terminó siendo un motivo de gozo. Es eso de convertir el limón en limonada. El limón, que puede ser algo amargo, pues le echas un poquito de agua, un poquito de azúcar y mira, una limonada para el verano inmensamente rica, refrescante. Bueno, pues todo es para bien, si sabemos aprovecharlo. Y después, saber ofrecerlo. Hay un punto de camino que es muy ilustrativo y que dice así, punto 194. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, y continúa. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros para que no los desperdicies. Bueno, pues estas contrariedades que la gente considera males son un tesoro que podemos aprovechar si lo sabemos ofrecerlo, si sabemos darles un valor redentor, un valor salvífico. Cristo nos ha enseñado en la cruz que el dolor tiene un valor redentor, un valor salvífico. Es precisamente la herramienta que Dios ha elegido para salvarnos, el dolor. Pues demos a nuestros dolores un valor redentor y ya no serán un mal en nuestra vida, sino algo que nos enriquece, algo que nos libera, algo que nos identifica con Cristo. En definitiva, para vencer las contrariedades hay que vivir la virtud de la alegría. El que vive la virtud de la alegría termina venciendo el mal que supone la contrariedad en la vida. Y quisiera pues terminar este primer apartado con unas palabras del libro de don Jesús Simón Pardo, que dice así:
Ese vivir sabiendo que alguien se ocupa de nosotros y que ese alguien es nada menos que Dios, debe darnos paz y alegría. Por eso se ha podido afirmar que el verdadero cristiano es un hombre feliz, un hombre que no necesita de grandes montajes para serlo, sino que descubrirá ese gozo, esa alegría en las cosas sencillas que se encuentra en el camino. Tenemos en la Escritura un tratado sobre la alegría, que es Lucas 10:20. No os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. No os alegréis de que todo os ha salido bien o de que no tenéis dificultades. Alegraos de saber que tenemos un Dios que es nuestro Padre, que nos quiere, que nos cuida, que nos protege, que nos perdona. Esa alegría es la solución a las contrariedades. Pasamos al segundo apartado, las ofensas que nos hacen, las ofensas que realmente sufrimos. Digo las ofensas que realmente sufrimos porque muchas veces el problema no está en que me ofenden, sino en que me ofendo, en que todo me ofende, en que todo me molesta. Entonces hay que empezar distinguiendo entre las verdaderas ofensas y aquellas ofensas que no son tales, pero que yo me las tomo como tal, porque la solución es muy distinta. Si el problema es que me han ofendido, como veremos ahora, lo que tengo que hacer es perdonar. Y si el problema es que yo me siento ofendido, pero no hay tal ofensa, lo que tengo que hacer es ser más humilde. Pero vamos a fijarnos en las verdaderas ofensas. O sea, cuando alguien realmente me hace un daño objetivo, un daño evidente, o sea, alguien me hace un mal. ¿Qué tengo yo que hacer? Primero preguntarnos, ¿y San José tuvo que luchar contra este tipo de males? ¿Tuvo San José que perdonar? ¿Le hicieron alguna ofensa a San José, algún agravio a San José? Bueno, pues está claro que sí. Imaginaos cuando San José llega a Belén con la Virgen a punto de dar a luz, esperando que en su tierra, en su pueblo, pues le acogieran y que le cierran las puertas y que le dicen, aquí no hay sitio para ti. Y San José, que tiene que, con todo el dolor de su corazón, pues llevar a la Virgen a una cueva. Pues San José, si no tenía mucho coraje, pues se hubiera llenado de ira, de cólera, de rencor, de resentimiento. Y sin embargo, pues San José supo aceptar, supo perdonar, ayudado por la Virgen, seguramente. En este sentido, pues la novela de Jan Dobrazinski pues es muy iluminadora, es muy bonita y nos hace ver cómo San José pues supo no sentirse ofendido, aunque se sintió mal, y la Virgen le ayudó a perdonar a sus convecinos, a sus ciudadanos, ¿no? Bueno, pues cuando Herodes quiere matar al niño, imaginaos San José que se entera que Herodes quiere matar al niño, pues también otro momento en el que fácilmente te llenas de ira, de cólera, de rencor, Y sin embargo lo que hace San José es conservar la calma y preparar las cosas para salir corriendo a Egipto. Entonces San José sí que tuvo que luchar contra este tipo de males. ¿Y cuál es la solución contra las ofensas? Decíamos, contra las contrariedades, la alegría, y contra las ofensas, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos dicho, perdonar, perdonar. El perdón es lo que nos libera de las ofensas, es lo que nos permite vencer el mal de las ofensas. Una vez le preguntaban a un santo, ¿qué hay que hacer para ser feliz? Y contestaba, aprender a perdonar. Si perdonas, serás feliz. Si no sabes perdonar, si no quieres perdonar, nunca serás feliz. El problema es que el tema del perdón es un tema muy mal entendido, muy mal explicado, muy mal vivido. Muchas veces se ha confundido o no se ha entendido bien lo que es el perdón. Hay muchas personas, por ejemplo, que confunden el perdón con olvidar. Dicen, yo no perdono porque no olvido. No perdono porque sigo sintiendo. Bueno, es que eso no es perdonar. O sea, no se perdona cuando se olvida.
Cuando uno no se acuerda de nada es que se ha muerto o algo peor, ¿eh? Además, pensemos una cosa. La Virgen María, ¿olvidaría lo que hicieron con su hijo? Cuando, por ejemplo, San Lucas fue a verla, ¿no? Y decir, oye, María, cuéntame cosas de la pasión, que voy a escribir un evangelio y necesito que me cuentes cosas, necesito información de primera mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquellos días? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Os imagináis que la Virgen diga, pues yo no me acuerdo, es que no me acuerdo, como he perdonado ya no me acuerdo de nada? Pues no, la Virgen se acordaba perfectamente de lo que había pasado. Sin embargo, la Virgen perdonó de verdad, perdonó, ¿eh? Porque el perdón no es que ya no me acuerdo de nada. El perdón tampoco es indultar. Muchas personas creen que perdonar es lo mismo que quitar un castigo, ¿eh? Si quitan el castigo es que ha perdonado. Pues no exactamente, ¿eh? Una cosa es el indulto, ¿eh? Y otra cosa es perdonar. Perdonar es muchísimo más que indultar, ¿eh? Sería una caricatura, ¿eh? Una ridiculez, un reducir el perdón a simplemente quitar un castigo. El perdón, como veremos, es mucho más, ¿eh? También incluso entre los pensadores han llegado a decir que el perdón era una debilidad. Cuando no puedes hacer justicia no te queda más que perdonar. Bueno, pues tampoco es eso, ¿no? El perdón no es una debilidad, el perdón es una gran fortaleza, una gran fortaleza. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es ahogar el mal en la abundancia de bien, hacer el bien al que te ha hecho el mal. Tú me haces un mal, yo te perdono cuando yo te hago a ti un bien, cuando no me dejo llevar por la venganza. Eso es el perdón. Entonces, el perdón es posible, el perdón es necesario, el perdón es beneficioso y el perdón es divinizante. El perdón es posible. Hay gente que dice, yo no puedo perdonar, ¿eh? A ver, ¿tú puedes rezar un Padre Nuestro por quien te ha ofendido? Dice, sí, eso sí. Pues ya has perdonado. Si tú no tienes deseos de venganza y eres capaz de rezar un Padre Nuestro por quien te ha ofendido, ya has perdonado. Porque estás haciendo el bien a una persona que te ha hecho el mal y porque además no tienes deseos de vengarte, ¿no? Si tú rezas, aunque sea un Padre Nuestro por el que te ha hecho daño, ya le has perdonado, ¿no? El perdón es necesario, ¿eh? Si no perdonamos, seguiremos sufriendo por la ofensa. Hay gente que sigue sufriendo por cosas que le han hecho hace muchos años. Y ya la culpa no es del que le ofendió, la culpa es suya, porque no perdona. Si perdonara, se libraría de esa ofensa, de ese dolor, ¿eh? Yo digo que hay que saber perdonar por amor al prójimo, por amor a Dios o por lo menos por amor propio. Por amor al prójimo, bueno, pues yo te quiero, pues te perdono, ¿eh? Por amor a Dios, bueno, es que no soy capaz de perdonar por amor al prójimo, pero bueno, por amor a Dios perdonaré, ¿eh? Y si no, por amor propio, para liberarte del rencor, para liberarte del resentimiento, de la cólera, ¿eh? Hay que perdonar para ser felices. Hay que perdonar aunque sea egoístamente, para quitarte tú de ese rencor que lleva la ofensa. Y el perdón es divinizarse. Cuando una persona perdona, está haciendo lo mismo que hace Dios. Cuando una persona perdona, se está ganando el perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, ¿eh? ¿Qué hace Dios sino perdonar? ¿Qué es la santidad sino vivir como vivió Jesús, como vive Dios? El que perdona está actuando al modo divino, está divinizando su vida, haciendo lo que Dios hace. Y terminamos pues con los pecados personales, ¿eh? Es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo luchar contra el mal frente a esos pecados que cometemos o podemos cometer? Y la pregunta de siempre es, ¿y San José tuvo que luchar contra estos pecados? ¿Contra este mal? Bueno, primero, yo creo que San José nunca cometió un pecado mortal. No lo puedo demostrar, pero yo estoy seguro que San José nunca cometió un pecado mortal. Con la gracia de Dios,
con la ayuda de la Virgen y con su esfuerzo personal, pues muy probablemente durante toda su vida no cometió un pecado mortal. Es la primera victoria frente al pecado, no caer, vencer la tentación, la primera enseñanza de San José. Y después San José no hacía confesionarios en la carpintería. San José posiblemente no se confesó nunca, no recibió nunca el sacramento de la confesión, porque muy probablemente San José murió antes de que Jesucristo instituyera el sacramento. San José probablemente murió antes de comenzar Jesús la vida pública y Jesús instituye el sacramento de la confesión pues durante su vida pública. Entonces San José propiamente nunca fue a recibir el sacramento de la confesión, la absolución. Pero San José tenía las disposiciones para recibir la misericordia de Dios. Y esto es muy importante. ¿Cómo ve Dios nuestros pecados? Eso es lo que tenemos que pensar si queremos vencer al pecado. Si queremos vencer al pecado, lo primero que tenemos que hacer es ver nuestros pecados como los ve Dios. Dios ve nuestros pecados no como una ofensa que le hemos hecho, aunque es una ofensa, no como una ley que hemos transgredido, aunque hemos transgredido una ley. Dios ve el pecado como algo que nos hace daño, algo que daña a las personas a las que Él ama. Así entiende Dios el pecado. El pecado es algo que viene, según Dios, a dañar a mis hijos, a hacerle daño a mis hijos, a los que yo amo, a los hombres. Eso es el pecado para Dios. Y sobre todo, para Dios el pecado no tiene la última palabra. Dios ha dicho, el pecado está ahí, pero mi misericordia está por encima del pecado. El pecado no es la última palabra ni la última decisión. Yo voy a dar una solución al pecado. Y Jesús instituye el sacramento de la confesión. Movido por la misericordia, por el amor, Jesucristo dice, bueno, pues cuando hay un pecado hay una solución. Nosotros tenemos que estar convencidos de que el pecado es algo que nos hace daño a nosotros. Más que a Dios o a los demás, nos hace daño a nosotros. Y el daño que nos hace es que nos priva del amor de Dios, nos priva de la comunión con el amor de Dios. Y es algo que tiene solución en el sacramento de la confesión. Pero el sacramento de la confesión es un sacramento, tiene una parte visible y una parte invisible, algo que se ve y algo que no se ve. Lo que se ve es pues que un hombre le cuenta sus pecados a un sacerdote y que el sacerdote dice yo te absuelvo, y que el hombre pues piensa que ha recibido el perdón de Dios. Lo que no se ve, lo importante, es el sacramento, aplicar los méritos de la muerte de Jesús en la cruz a la persona que arrepentida, se acoge a la misericordia de Dios. Entonces no solamente es lo que se ve o lo que se oye, es también lo que no se ve. La misericordia de Dios, por un lado, tú has hecho un pecado, pero mi amor es más fuerte que el pecado, y la actitud del hombre. Yo he hecho un daño, pero yo quiero recuperar la comunión con Dios. Y cuando se une la misericordia de Dios con la conversión humana, entonces llega el perdón, que no es solamente quitar un castigo, es recuperar una comunión de amor. Recuperar una comunión de amor que se perdió por culpa del pecado. Entonces, la confesión no es una cosa mágica, una cosa de magia. Dice una especie de conjuro y ya se perdonan los pecados. No, la confesión es aplicar los méritos de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, fruto de la misericordia, aplicarlos a la persona arrepentida, que reconoce su pecado, que quiere reconciliarse con Dios. Y de esa manera la misericordia y la conversión unida dan lugar al restablecimiento de la comunión de amor, al perdón. Así es como debemos ver el sacramento de la confesión. Por eso la mejor conversión es una buena confesión. Y esto no es un juego de palabras. La mejor conversión es cuando yo voy a confesarme, porque ahí, además de mis actos, está también la misericordia de Dios. Ahí la misericordia de Dios se une
a mi conversión, a mi arrepentimiento, y da lugar el perdón. Se recupera la comunión perdida, se recupera el amor mutuo, se recupera la vida de gracia. Y precisamente por eso el perdón es lo que garantiza la justicia. Decíamos, algunos piensan que perdonar es no cumplir la justicia. Pues al revés. Si Dios me ama, ¿qué es lo justo? Si Dios me ama, lo justo es que yo le ame a Él, que yo corresponda al amor de Dios. Pero el pecado es precisamente no corresponder al amor de Dios. Y lo único que me permite volver a amar a Dios es el perdón. El perdón es la oportunidad de que yo abandone el pecado y vuelva a la comunión con Dios. De tal manera que Dios me ama y yo correspondo a ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque he sido perdonado. Porque he sido perdonado, se alcanza de nuevo la verdadera justicia. Dios me ama y yo correspondo a ese amor. Entonces el perdón no es una injusticia, al revés. El perdón garantiza la verdadera justicia. Y bueno, para terminar, porque se va haciendo la hora, pues quería concluir con una frase del Papa Francisco en la Carta Apostólica número 2, que hablando precisamente del perdón, de la confesión, nos dice lo siguiente: debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. El maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sin embargo, la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Bueno, pues ya estamos terminando, estamos también preparándonos para el Tríduo Pascual. Pues la mejor manera de vivir la Semana Santa es haciendo una buena confesión y en esa confesión encontrarnos con la ternura y con la misericordia de Dios, con la experiencia de saber que el amor de Dios es más grande que mi pecado y que si yo reconozco mi pecado y me arrepiento, encontraré siempre en Dios ese amor y esa ternura que me permite recuperar la comunión de amor, me permite recuperar de nuevo la comunión con Dios. Pues muchas gracias por vuestra atención y pues que vivamos la lucha contra el mal, especialmente contra el pecado, especialmente con la conversión y la confesión.